Se van las chicas de la universidad, parece ser, los estudiantes, se nos lleva… ¿Almudena te lleva a los estudiantes o qué? Ah, que se van para el baño. Bueno, esta es la mejor muestra de lo que son los procesos en la vida real. Yo quería, José, Noel, para pasarlo, ¿ya sabes? Para activar el… Ah, vale. Mientras ahí arreglan atrás lo de la activación de la presentación, yo quería como coger varias cositas de las que se dijo antes. Con la pregunta sobre cómo trabajar acercar la juventud a los procesos participativos, me lo tomo como reto para un quinto encuentro. Ese creo que va a ser el eje transversal, porque es una pregunta que aparece en todos los territorios. ¿Cómo hacer este acercamiento a un proceso participativo con los jóvenes, ¿no? ¿Desde dónde? Almudena decía algo. Bueno, creo que ahí tenemos un reto importante y habría que estar con jóvenes en ese encuentro. O sea, hay que traer jóvenes que nos cuenten ellos a nosotros cómo se han organizado, porque hay gente joven que está organizada en procesos participativos, de otra manera de lo que tenemos en nuestra lógica mental. Y con la pregunta que hacía Elías de ¿estamos preparados para esta democracia y participación directa? Yo me quedo con esa pregunta, pero le hago una repregunta y es ¿quiénes son los que tenemos que estar preparados? Porque no estamos preparados desde ningún lado, ¿no? Ni desde la mirada técnica, ni desde los ayuntamientos, desde los barrios, de la ciudadanía. Ahí hay que seguir construyendo y caminando en esa construcción y en esa preparación. Y no me enrollo más porque se me puede ir la cabeza. Y damos la entrada a esta segunda ponencia y espacio de diálogo que se llama Desbordando las ciencias sociales, superar los datos y las medidas superficiales. Bueno, tenemos el gran honor de contar con Tomás Villasante. Yo creo que es una de las personas en España, en América Latina también, de ahí lo conozco yo también en los escritos, reconocidos, conocidos y activo, que eso es lo que más me gusta, que todos están en activo y en pasión por la participación y los procesos participativos. Él nos va a invitar a pensar en esos desbordes creativos y en esa palabra misma de qué es desbordar algo, ¿no? Y a reinventar las ciencias sociales actuales. Lo acompaña Fina Molina. Fina Molina, también compañera desde el año 2021 en el diagnóstico local participativo de Jumilla, Tejiendo Nuestro Barrio. Ella es maestra de Educación Física por la Universidad de Granada, animadora sociocultural por la Escuela de Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad Autónoma, experta en participación ciudadana por la UNED, especialista en metodologías participativas y comunicación para la investigación e intervención social por la Universidad Complutense y por la red CIMAS, de la cual también Tomás, Loli son parte de la red. Ella, jumillana de origen, que lo dice siempre, es una firme defensora, y lo constatamos en todas nuestras reuniones de equipo, de las metodologías participativas, que considera fundamentales en la actualidad para generar nuevas formas de participación ciudadana, trabajo en red y para el empoderamiento de las personas y las comunidades, situándolas como protagonistas de sus propios procesos de transformación social. En la actualidad participa como dinamizadora comunitaria de los presupuestos participativos en Jumilla, que ya llevan como 7 versiones, creo, más o menos, y del plan que llamamos todos los planes PASIS,
que son los planes para la inclusión, para la participación ciudadana, para la inclusión social, de los distritos del barrio de Santiago de Jumilla y participó, por supuesto, como animadora de lo que fue el diagnóstico local participativo de Jumilla. Así que, Fina, te dejo ahí en tu espacio de ponencia y diálogo con Tomás. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, por esta presentación. Para mí, de verdad que es una gran emoción. Os quiero desear muy buenos días a todos y que pasemos hoy un día genial, porque para mí es la fiesta de la participación y de lo comunitario. Para nuestros barrios, para nuestros pueblos, para nuestros grupos motores, para nuestros grupos de acción local, para mis compañeros y compañeras de Jumilla, para el resto de compañeros de los territorios y todos los que estáis aquí, hoy es un gran día muy especial y es un placer para mí estar hoy aquí con todos y todas vosotros. Porque hoy no es una presentación cualquiera. Hoy presentamos aquí en Murcia una de las personas grandes referentes de las metodologías participativas de todo, fijaros, de todo el planeta. Una persona que ha influido profundamente en nuestra manera de activar procesos comunitarios. Sin olvidar a otras personas que están aquí presentes y que forman parte de una gran, amplia red de aprendizaje y de acción en otros territorios que conecta barrios, pueblos, universidades y movimientos sociales. Además, permitidme una pequeña confidencia. Uno de mis hermanos y mi abuelo se llaman Tomás. Así es que en mi vida el nombre de Tomás también siempre está vinculado a algo muy profundo y muy cercano y muy querido. Y desde hace años, pues ese nombre también está vinculado a una forma de pensar, a una forma de entender la participación ciudadana y una forma de hacer comunidad. Tomás Villasante, como le gusta a él que le llamen, es sociólogo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias, Sociología y Política Social de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los grandes propulsores del enfoque metodológico participativo e implicativo de la sociopraxis. Pero si algo le define no es solo su trayectoria académica, es que siempre dice que ha aprendido más de la práctica y del conocimiento compartido con la gente de la calle que de la universidad y que de los libros. Desde los años 60, con las redes que participa, lleva acompañando a movimientos sociales y procesos comunitarios en barrios urbanos, periferias, zonas rurales de España, Europa y Latinoamérica. Procesos vinculados que están relacionados con la democracia participativa, la autoorganización comunitaria, el hábitat popular, la economía social y solidaria, la agroecología, la salud comunitaria y la transición ecosocial. Es miembro fundador de redes como Red CIMAS, Fundación CREABBI y la Red Sentipensante de Claxo. Espacios desde los que impulsa la formación, la investigación y la acción de forma implicativa, crítica, colectiva y muy sentida. Cuenta con una amplia trayectoria de publicaciones. Ha dirigido y acompañado numerosas investigaciones, tesis doctorales y formaciones también en distintos puntos del mundo. Y en los enlaces que tenéis aquí atrás, aquí en la pantalla, y los códigos QR, podéis descargar su último libro y encontrar más información sobre vídeos y recursos que os aseguro que os van de ser de gran utilidad para vuestros procesos comunitarios. Hoy, Tomás nos convoca aquí en Murcia bajo un título muy provocador, porque Tomás con sus preguntas es muy provocador. Desbordando las ciencias sociales, superar los datos y medidas superficiales. Una ponencia que la vamos a estructurar en 4 bloques de 10 minutos cada uno, donde hará su exposición reflexionando sobre unas preguntas iniciales que él mismo nos irá planteando, y tras cada bloque habrá un espacio de 5 minutos, ¿vale?, para que podamos hacerle preguntas. Y será, por tanto, no solo una exposición, sino una conversación. Porque si algo caracteriza
a este enfoque de la sociopraxis es, Tomás, es precisamente eso, construir conocimiento en proceso, en relación, ¿no? Y desde la práctica. Y por eso es una enorme gratitud, con cariño y con mucha ilusión. Es un honor presentaros a alguien aquí que ha sembrado pensamiento crítico, motivación, muchas herramientas para activar procesos participativos desde la vida cotidiana de la gente. Demos un fuerte aplauso aquí a Tomás. Bueno, pues muchas gracias, pero aplaudan después porque de momento no he dicho nada. Bueno, muchas gracias en principio, Alfina. Quiero, como ya todo el mundo ha agradecido a Europa, a Murcia, a la universidad, etcétera, yo quiero especialmente agradecer, y me ha llamado mucho la atención, estas experiencias que ustedes tienen en Murcia. Porque efectivamente, en general he aprendido mucho más de los procesos prácticos que de leer libros o de universidades. Hombre, de las universidades y de los libros siempre digo que aprendo las preguntas que se ha hecho la gente interesante, ¿no? La gente que ha reflexionado y que se hace preguntas. Pero claro, una cosa es hacerse las preguntas y otra cosa es hacerse las respuestas. Y las respuestas están aquí, en lo práctico. Y desde ahí es de donde creo que se deduce del concepto de participación bien entendido, como ha dicho antes Alberi, desde esas formas que surgen de la propia comunidad, es decir, y que nos preguntamos, etc. Y antes de empezar con lo mío, permíteme que conteste, porque Alberi, que es amigo, me ha lanzado ya 2 o 3 preguntas, me ha relanzado preguntas de ustedes, o sea que... Primera pregunta que yo me hago y que de alguna forma les haría es, realmente alguien lo ha formulado. ¿La gente está preparada? Y yo la pregunta que me hago es, ¿los técnicos estamos preparados? ¿Estamos preparados para escuchar a la gente en sus contradicciones, que la gente es contradictoria y que dice burradas? Esto está claro. Esto está claro porque vemos mucho la televisión y estamos educados en el patriarcado, sobre todo los varones. Pero claro, es decir, ¿estamos preparados para escuchar a la gente en sus contradicciones, en sus ambivalencias, en sus problemáticas, en sus dolores y en sus placeres? Dejo la pregunta por ahí. Segundo, los jóvenes. Habéis preguntado muchas de los jóvenes. Estuvimos hablando con la ministra de Juventud, que se empeña en sacar una ley de juventud para que se pueda votar desde los 16 años y que no la consigue sacar. Yo todavía no he entendido el misterio. Pero claro, yo le decía siempre, oye, ¿y por qué no aprendéis de las chirigotas de Cádiz? Las chirigotas juveniles de Cádiz. Oye, mueven a todo Cádiz, más incluso a veces que las chirigotas de mayores. Y aquí no hay chirigotas de Cádiz, obviamente, pero seguro que encontráis algún sistema. Es decir, las preguntas de los libros vale, las experiencias de otros y de otras vale, pero el conocimiento situado, aterrizado de una comunidad, sea de una comunidad por internet o de una comunidad vivencial en un barrio, en un pueblo, donde sea, eso no hay quien lo sustituya. No hay quien lo sustituya. Entonces, yo creo, vamos, yo he dado clases no sé cuántos años en la universidad, todavía me siguen llamando. Y claro, es decir, ¿cómo le hace uno una pregunta a un profesor de esos que dicen que saben mucho? Pues desde la experiencia local. Oiga, desde mi experiencia, lo que me dice este libro, lo que me dice usted, no me sirve, no me lo resuelve. Y tienen toda la razón, esas son las buenas preguntas. Entonces, la cuestión de quién pregunta y quién responde es clave en estas cuestiones y en eso me voy a centrar en el primer tema. ¿En qué hemos avanzado en las ciencias en un siglo? ¿Qué significa transducir desde los conocimientos situados? Lo de transducir es un palabra que voy a explicar luego, pero conocimientos situados es lo que acabo de explicar. El conocimiento aterrizado, vivencial.
Entonces, estas preguntas, dentro de 5 o 10 minutos, que lo vayan pensándolas para intervenir de ustedes con sus preguntas o con sus intervenciones, porque estableceríamos un primer debate. Ahí yo diría que, bueno, no se ve esto, pero es a propósito, ¿eh? Es simplemente para que bajen y descarguen el libro que está en abierto y lo puedan leer con más tranquilidad. Aquí no tenemos tiempo de hacer eso. Pero ¿qué dicen estas cosas? Siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Que las ciencias, todas las ciencias, han cambiado del siglo XIX al XX y al XXI. Y que las ciencias sociales también. ¿Y en qué sentido han cambiado? En que han dejado de conocer solo lo superficial y han entrado en la profundidad. En la física hemos pasado de los átomos, que ya eran pequeñitos, ¿no?, a las relaciones ondas y corpúsculos, que todavía no se queda claro si son ondas o son corpúsculos, según los físicos. Y en la biología hemos pasado de la biología a la ecología. Y resulta que las raíces de los árboles, los hongos y no sé qué, que andan por ahí debajo de la tierra, lo tienen todo comunicado. Diablos, estamos profundizando en las ciencias sociales, en las ciencias naturales y en las ciencias sociales también. Y hemos empezado a pasar, creo yo, ya a mitad del siglo XX, de solamente hacer encuestas, estadísticas, censos, que cogen lo superficial, lo que se ve, la fotografía de la realidad. Hemos pasado a las radiografías de la sociedad, a lo que no se ve. Y lo que no se ve, ¿qué es? Lo que no le contamos en las encuestas a la gente. Lo que no le contamos en las entrevistas a las trabajadoras sociales, a los sociólogos, a los psicólogos, a los economistas. No se lo contamos. ¿Por qué? Porque somos listos. Porque sabe Dios si eso no lo llevan a Hacienda. Si no sabe Dios eso, ¿para qué lo van a utilizar? Sabe Dios si eso lo va a coger el señor ese que está, o señora que está en Silicon Valley y que nos va a vender no sé qué producto. La gente no contamos más que lo que queremos contar. Y ojo, hay unas verdades ocultas de todas las personas que solo las contamos en la intimidad, los amigos, cuando tenemos 4 copas de más en un bar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, o las ciencias sociales pasamos más allá de lo superficial o no nos estamos enterando de lo que está pasando en el siglo XXI. Tan sencillo como eso. Entonces necesitamos nuevas metodologías. Y nosotros no nos dedicamos a las metodologías participativas porque somos una gente que queremos mucho al pueblo y que creemos que la gente siempre tiene razón. No. Nosotros creemos que la gente se equivoca sistemáticamente. Y por eso hacemos participación. Porque una vez que se ha equivocado sistemáticamente y sabe que aquel camino no, y aquel tampoco, cuando les juntamos aparece una cosa muy interesante, que es la inteligencia colectiva. Y cuando se genera la inteligencia colectiva aparecen las verdades ocultas que no se dicen a una encuesta, que no se dicen a alguien que pregunta oficialmente en nombre de un ayuntamiento, de una ONG o de un sindicato. No se le dicen. Me acuerdo siempre, en Rubí, que las trabajadoras sociales trabajaban en un barrio y la policía trabajaba también en el mismo barrio. Pero la gente del barrio, con mucha razón, engañaba a las trabajadoras sociales contándoles una milonga y a la policía contándoles la milonga contraria. Pero nunca se habían reunido las trabajadoras sociales, que todas eran mujeres, y los policías, por cierto, que todos eran varones, para decir, ¿cómo hacemos esto en conjunto? ¿Quién tiene razón ahí? ¿Quién se está equivocando? ¿Las trabajadoras y los policías o la gente del barrio que sabe cómo sobrevivir en un mundo que no le es favorable? Entonces, estas preguntas son las preguntas que entiendo que nos debemos hacer. Y cómo las ciencias sociales o aterrizamos a una construcción creativa, colaborativa, comunitaria, para generar el conocimiento situado. Vamos pasando, que si no es un lío. Bueno, vamos pasando. Sí, ¿no? No, esta ya la siguiente. Bueno, pues entonces la anterior. Esas están a propósito, insisto, para que no las vean. Es decir,
Es simplemente un truco para que alguien se descargue los libros que están en abierto y que son gratuitas, no lo lean todo porque es un peñazo, pero sí vayan a aquel capítulo que les puede interesar más, simplemente. Y este en concreto es cómo el conocimiento situado, esto no lo han enseñado las feministas, los movimientos feministas. Es decir, ya está bien de que la ciencia de los varones se ponen allá arriba con unas pelucas y no sé qué y demuestran no sé qué diablos. Y no se preocupan de lo que pasa en la vida cotidiana y no se preocupan. Es decir, entonces, el conocimiento situado es mucho más que deducir y que transducir. Y que inducir. Es transducir. 3 palabritas ahí para jugar con ellas, ¿vale? ¿Deducir qué es? Leemos los libros, leemos a los grandes tal, y deducimos de estas tesis que esto debe ser así. Bueno, pues eso no funciona. Eso no funciona. Ni un arquitecto, ni que hace una casa, del plano que ha dibujado a lo que resulta, es igual. Nunca, nunca. Me he dedicado al urbanismo muchos años. Inducir. Tendríamos que ir al ejemplo tal, al ejemplo cual, y de los casos particulares llegar a las leyes generales. Bueno, pues como el mundo cambia tanto y a tanta velocidad, tampoco da. Entonces, ¿transducir qué es? Es más que deducir y que inducir. No digo que inducir y deducir no estén bien, están bien, lo hemos aprendido todo en las escuelas, en las universidades. Pero transducir es lo que necesitamos ahora. Transducir es construir desde lo que ahora se llama ciencia ciudadana también. Es construir con la gente que vive los problemas, cómo es primero el problema, del dolor al problema, de esto luego Loli seguramente hablará, y de ahí ver cómo se verifica en la práctica. Y cuando pasamos el problema de la práctica, ahí podemos decir, pues sí, esto va bien o esto va mal. Pero no soy yo, el técnico, el que digo esto está bien. Es la propia gente que le sirve la que dice esto está bien. Es decir, transducir es provocar. Es provocar. Por lo tanto, es una actitud no partidista, pero sí política, en el sentido de que hay que intervenir. Y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo social tiene un elemento básico, fundamental, la educación social, etcétera, etcétera, más que la gente que hace estudios elitistas. Aquí yo animo siempre a que desde las cuestiones prácticas seamos capaces de recoger las preguntas para que desde las preguntas podamos ir construyendo ciencia, y digo ciencia con toda la palabra. No porque la gente haga ciencia, que la gente no hace ciencia, la gente tiene sus saberes populares. Pero para que eso se convierta en ciencia necesitamos un método, necesitamos una provocación, y esa provocación inteligente, metodológica, debe ser desde los profesionales, sin duda. ¿Cómo se hace eso? Pues para aquí y para allá, es decir, vamos y regresamos en ese tipo de hacer. ¿Cómo hacerlo? Pues aquí está la dificultad, claro, aquí está la dificultad. Tomás, nos hemos pasado del tiempo. Nos hemos pasado del tiempo. Preguntas, ¿vale? Vamos preguntas a dar sobre esta primera idea que he tratado de plantearles, o cuestiones o intervenciones, sí. Por favor. Venga. ¿La ponemos ahí? Sí. Ahí. Wow. Me he pasado 4 pueblos diciendo palabras raras. No, un poquito nada más, es que somos... Venga, ¿hay alguna pregunta por ahí? A ver, feministas, ¿qué es eso del conocimiento situado? ¿Diablos? ¿O no hay feministas aquí? Ay, madre, yo que lo he aprendido de las feministas y ahora no me... Bueno, pues sí, pasamos al siguiente seguimos, bloque. Seguimos. Y ahora después seguro vayan que ahora... pensándolo y al final lo Sí, seguro que ahora salen plantea. muchas preguntas. Venga, ¿vale? tiramos. Venga, pues vamos a tirarle. Venga. ¿Cómo aprender de las prácticas de los sujetos, de las personas? ¿Cómo reconstruir vínculos? Esa es una técnica concreta. Y los conjuntos de acción concretos. Es decir, ¿cómo escuchar, en el fondo? ¿Cómo escuchar? Porque no es sencillo. Escuchar tiene distintos niveles. Para empezar, una cosa es la escucha activa, otra cosa es la escucha
interactiva y otra cosa es la escucha generativa. Y discutiendo con algunos líderes políticos que he tenido por ahí, he tenido ya que pelearme varias veces porque todo es escucha y todo es participación. Pero aquí escuchar de verdad, a ver, escuchar de verdad me refiero a pasar de la activa a la interactiva, es decir, de escuchar a la gente con una encuesta, de escuchar a la gente con una entrevista, de escuchar a la gente sin más, a la interactiva, donde la gente se cruza entre sí las opiniones y se genera inteligencia colectiva. Es que no es lo mismo escuchar y llevártelo a tu despacho que escuchar entre sí la gente y que genere inteligencia colectiva, porque ahí la inteligencia colectiva empieza a ser más interesante que la inteligencia del profesional. Entonces, esto es un salto científico. Y la escucha generativa, otro salto. La escucha generativa, además de hablar entre sí, diálogo de saberes, es también, nos escuchamos para hacer y comprobamos en el hacer las chirigotas de Cádiz, o en hacer las fiestas del pueblo, o en hacer presupuestos participativos, en eso ahí hay otro salto. Entonces, distingamos unas formas de otras. Ahí yo estoy en el Cabañal, en Valencia, pues haciendo una técnica de escucha interactiva. Y además, pues hay toda esa gente que es del Cabañal. Importante aquí que la gente sea diversa. No que sea mucha gente, sino que la gente sea diversa. He oído algo de diversidad antes en una de las preguntas. Que sea diversa es más importante que sean muchos. Participación es llenar un estadio de fútbol y que unos se acuerden del árbitro y otros del portero y otros de la madre de no sé quién. Eso no es participación, eso es mucha gente. Participación es que la diversidad de una comunidad, de donde sea, presa, interactúe y genere inteligencia colectiva. Eso es otra cosa. Y para eso no hace falta ser muchos. O incluso si somos muchos, supongamos que somos aquí 300 y pico, tuviéramos tiempo para dividirnos en grupos. Ustedes se van a dividir en grupos porque unos se van a Totana, otros se van a Jumilla, otros se van a Alicante y otros se van a no sé dónde. Lo importante es distribuirse en pequeños grupos donde todo el mundo habla, donde todo el mundo formula sus preguntas y sus intervenciones. Ahí aparece la inteligencia colectiva y de ahí podemos subir a un plenario de 200, de 300, de 500. En un caso determinado en Madrid, en 2017, si no recuerdo mal, 1000 personas reunidas en pequeños grupos, ojo, para luego ir a un plenario. Lo mismo hicimos en Málaga, en el barrio de Palma Palmilla, lo mismo hemos hecho en Canarias, lo mismo hemos hecho en más sitios. Es decir, no me asusta tanto el número, lo que me asusta es que el número no permita que pequeños grupos de 5, 6, 10 personas se puedan reunir entre sí, que es donde todo el mundo aporta colectivamente a la producción, digamos, de inteligencia colectiva y de soluciones, claro. Si ahí hay muy diversos, porque hay una señora, un señor, un chaval, un mayor, un no sé qué, un técnico, otra técnica, no sé qué. Bueno, ahí hay una inteligencia. Por eso hacemos lo de los grupos motores y todas esas cosas. Pero esto es un mapeo, bueno, esto igual, para que el que quiera de ustedes lo va viendo. Este me parece más interesante, no sé si se consigue ver bien de lejos. Me voy a quedar solo en un detalle. El detalle de lo que ahí se pone nodos retransmisores o nodos mediadores. Esto es una cosa que me parece muy interesante para que lo tengan todos ustedes en cuenta. La comunicación pública en un barrio, en una ciudad, en una fábrica, en un movimiento social, la dirige un grupo más o menos activo, o activistas, si ustedes quieren. Pero ese grupo no pasa del 1-2%. No pasamos del 1-2%. Yo me siento activista en temas ecológicos y sociales y no reunimos nunca más de
5, 10, 15, 20 personas. La gente que comunica más es la gente que no va a las reuniones. La gente que comunica en los bares, la gente que comunica en las plazas, la gente que comunica al recoger a los niños a la puerta del colegio, la gente que comunica en los lugares de vida cotidiana. Pero que no van nunca a reuniones, insisto, porque esto hay que tenerlo claro. Por poner ejemplos, grandes y chiquitos. Un ejemplo grande, el 15M. ¿Cuánta gente había en las plazas del 15M? Muy poca. No llenaban, bueno, más o menos, a lo mejor llenaban en Madrid o Barcelona un campo de fútbol, pero en el resto de los sitios no. ¿Cuál fue la aceptación, según encuestas? El 70-80% de la población estaban pendientes de lo que estaba pasando con ese foro. ¿Cuál es el salto del 1-2% por redes sociales, con programas de televisión, con lo que ustedes quieran? Del 1-2% al 60-70%. Pues está en un 25-30% de la población que son los que realmente generan opinión local cotidiana y que son claramente contradictorios y que son claramente, es que ahora te opinan una cosa y posiblemente mañana te opinan lo contrario. Y eso es así. Si no, hagan ustedes la prueba, los que tengan un poco de experiencia, esto lo pueden comprobar. Por ejemplo, en un barrio cualquiera en donde hay, no sé, un barrio de Jumilla, ¿cuánta gente hay, más o menos? Pues, por ejemplo, en nuestro barrio, más o menos, pues 1000 personas. ¿Cuánto? Más o menos 1000 y al pico. 1000 personas. En un barrio de 1000 personas de Jumilla, ¿cuánta gente se reúne habitualmente para hacer una cosa interesante? Pues como 30 personas. 30 personas. Hagan de 30 a 1000. ¿Me explico? Entre 30 y 1000, ¿qué hay en medio? Eso es lo importante. Lo que no vemos, la radiografía que necesitamos desde las ciencias sociales, no la encuesta, no lo cuantitativo, la radiografía de lo que no se ve. Cuando vas al médico, ¿qué te hace? Una radiografía no de la cara, sino de donde te duele. Grises y eso, ¿no? Y te hace un análisis de sangre, que tampoco se ve. Entonces, si no haces el análisis de sangre, si no hacemos radiografías, si no hacemos escuchas de ese tipo, no nos estamos enterando de lo que está pasando. Así es. Y sería más científico que consiguiéramos ver cómo son las redes sociales que no se ven de un barrio, cómo son las relaciones de los que van a la iglesia, de los que van a la iglesia evangélica, de los que van al fútbol, de los que van a la chirigota, de los que van a no sé qué. Eso es lo importante. ¿Cómo conectar con eso? Ese es el reto que tenemos los profesionales. Y escuchar ahí qué es lo que circula al margen de la asamblea. Al día de la asamblea, la gente comenta en el bar, o donde sea, un peñazo. Hablaron los de siempre, no se pusieron de acuerdo, no sé qué y tal. Tú reuniste a las 30 personas y no sirvió para nada. Pero al día siguiente, los que no van a la reunión son los que comentan, oye, fíjate, fulanito y menganito, que no se pueden ni ver, están de acuerdo en arreglar esto. Y el cura y aquel que es del partido no sé qué y aquel del otro están de acuerdo en que vamos a arreglar aquello otro. Eso tiene éxito, sea lo que sea. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta esa radiografía más allá de lo que se ve. Pasar de lo superficial, pasar de los átomos, ¿verdad?, a las ondas y las partículas que no vemos. Esto es el cometido científico, entiendo yo, que tenemos. Abrimos para que pregunte si alguien tiene alguna pregunta. A ver, por ahí sobre esto, ¿alguien se anima a comentar algo? Alguien que tenga una experiencia de este tipo, para no hablar solamente de Jumilla, que si no... Tenemos muchas. Venga. Jesús. No. Venga, levántate, Jesús. Jesús de... Bueno, yo soy de... Bueno, estaba antes ahí arriba y nada, o sea, vamos a ver, es que yo en todo lo que estás diciendo, Tomás, pues veo una continuidad
creo que en todos los trabajos que hacemos. Yo una de las cosas que he aprendido en todo este tiempo de historia de barrio es que muchas veces los profesionales y las profesionales no tenemos todas las respuestas, pero es que muchas veces no tenemos ni las preguntas, ¿no? Entonces, claro, ver esta posibilidad de que sea la comunicación la que vaya generando inteligencia colectiva, yo creo que es el paso en lo que tenemos que ir haciendo aquellos y aquellas que trabajamos en esto que es la acción comunitaria, ¿no? Porque si no estaremos haciendo otra cosa, que estará muy bien, pero no es acción comunitaria, es otra cosa. Entonces, un poco por ahí. Gracias. Participación, acción comunitaria y todo eso, pues sí, todo el mundo lo dice, ¿no? Pero otra cosa es el grado de profundidad, por eso hablo de pasar de lo superficial a lo que realmente engancha con ese 25 o 30% que no va a reuniones, pero que siente el problema. Lo que antes le preguntaban también a Alberic, ¿no? Y los sectores esos, digamos, más carenciados, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Pues que no pueden ir a las reuniones, como ha dicho él. ¿Pero hay forma de escucharles? Claro que hay forma de escucharles. Hicimos un programa en Andalucía, en toda Andalucía, hace años, con migrantes. Los migrantes no tienen tiempo de ir están trabajando, yo qué sé, en Almería en los invernaderos, en Huelva en no sé dónde, etcétera. No van a ir a reuniones. Tienen muy dificultad. Y cuando tienen un tiempo pues, para jugar al fútbol, para estar con la familia o para mandar el dinero a su país, ¿no? Pero se puede escuchar a esa gente, claro que se puede escuchar. Esa gente tiene una realidad enorme que ofrecernos, en este caso era Andalucía. Pues claro, son los que cuidan a nuestros mayores, ¿no? Son los que trabajan en los invernaderos, son los que nos aportan otras formas culturales, por cierto, muy simpáticas y muy caribeñas muchas veces, de bailar y de esas cosas. Hay cultura ahí también, ¿no? Entonces, pero ¿cómo no vamos a incorporar toda esa creatividad? Porque no tienen tiempo. Hombre, ¿para qué estamos los profesionales? Es decir, bueno, se trata de creamos una red de toda Andalucía, de ONGs y de gente que trabaja, de asociaciones de migrantes y de asociaciones pro-migrantes, para que se montara una red y que se demostrara que, al margen de muchas otras cosas, de cuestiones legales, no legales, por cierto, una ILP que ha salido bastante bien últimamente, como decía antes Tomás, es justamente ahora la legalización de gente que está currando, cuidando a nuestros mayores y en los invernaderos y no sé dónde, y que por fin van a poder también ser ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Digo, porque me parece de sentido común, vamos, por una vía o por otra, por la vía que sea, ¿no? Entonces, yo creo que escuchar esos... Claro que se puede escuchar. Escuchar las contradicciones. No estoy diciendo escuchar porque tengan razón, no tienen razón. Lo que tienen son contradicciones. Ahora, dentro de las contradicciones quiero esto y quiero esto también. ¿De acuerdo? Quiero mi cultura, pero también quiero los beneficios de España y no sé qué, por ejemplo, con los migrantes. Escuchar esas contradicciones es muy creativo, es muy innovador. Es lo que nos da fuerza a los trabajadores sociales, a los sociólogos, a los educadores sociales, a los centros de salud. En Madrid ahora hemos estado trabajando con centros de salud de toda la periferia de los barrios de Madrid. Oye, magníficos los grupos de salud que hay. En Valencia creo que también. Es decir, cómo hay una interculturalidad práctica. No de teorías, no, práctica, es decir, de cómo se superan enfermedades, etc. Fíjense una cosa que nos pasó en Chile, y es que, estando trabajando con el Ministerio de Salud de Chile, de repente fuimos al sur y los mapuches tienen su forma de curarse propia. Hombre, pero eso es curanderismo, no sé qué. ¿Cómo curanderismo? Ellos, las curanderas, hacen sesiones clínicas con los médicos oficiales del servicio de salud. Y la gente mapuche, si le tiene más confianza a la curandera, va y habla con la curandera. Y la curandera le dice, no, esto llévalo usted al médico. Y le dice no sé qué al médico, y el médico dice, no, esto vaya usted con la machi, con la curandera, porque es la que usted le tiene confianza. Porque claro, hay también una parte ahí cultural, emocional, que hay que sanar.
Y esto se lleva a congresos internacionales. Y aquí estamos pensando que podemos, digo por si hay gente de salud aquí, estamos nosotros con la medicina occidental solamente, ¿no? Hay la medicina occidental con todas las pastillitas y todos los remedios que ustedes quieran, de los que nosotros aprendimos mucho, pero también está la cultura vivencial de la gente. Pues si el paciente no le cree al médico, se toma las pastillas o no se las toma, es el paciente el que se cura, no es el médico el que le cura. O sea, aquí entendamos las cosas en ciencias sociales, vamos a ir pasando porque si no... ¿A qué crisis hemos de atender? Hay ejemplos para sincretismos, desbordan la crisis y que no nos inmovilice. A ver, aquí hay dos cosas que yo quisiera reflexionar. Una, por lo menos tenemos 4 crisis encima. Antes también Alberi hacía referencia a algunas de ellas. Y la integralidad es fundamental. Es decir, tenemos un problema de salud y ahora con todas estas danas que nos están viniendo por encima, pues todavía más. Últimamente yo ya empiezo a conocer grupos de barrios que se están preparando para la siguiente. Es decir, que tal como va lo de la crisis climática, mejor nos vamos preparando para cataclismos que nos pueden ir sucediendo en un momento u otro. Me dejó de pánico el otro día que la delta del Ebro ya no se puede cultivar arroz porque ha entrado el mar para allá. La subida de los mares, ¿se acuerdan? Claro, en un sitio como la delta del Ebro, a ver qué va a pasar con el arroz y con el precio del arroz a continuación, ¿no? Entonces, no necesitamos hablar de los desastres climáticos que están sucediendo uno tras otro. Hay una cuestión muy clara. Ante las catástrofes, la gente se une. En todas partes del mundo, nos sale ese instinto que tenemos primitivo de colaborar con el vecino y la vecina. Oye, patablum, no es que yo esté deseando que haya catástrofe, pero me temo que tenemos que estar preparados en ese sentido para esto. Una primera gran oportunidad fue como lo que yo conozco más, América Latina y el sur de Europa, la pandemia. Cómo la gente reaccionó ante la pandemia. En principio con mucha solidaridad. Sí es verdad que otra gente no entendía nada, pero aquellos grupos que reaccionaron agrupándose ante ese fenómeno. Entonces, relacionar salud, relacionar educación y cultura, relacionar economía. Si no hay un proyecto económico, ojo, para sustentar las cosas, ¿sí? Economía y trabajo. Y organización o autoorganización, como antes se ha comentado. Si una de esas 4 patas de la mesa no las tiene, la mesa va a estar cojeando de alguna otra. Es decir, la integralidad. Entonces, en los procesos de las ciencias sociales, ¿en qué nos diferenciamos? Pues yo es que soy de educación. No, es que yo soy de sociología. No, yo es que soy de economía. Yo es que soy de ecología. Oye, a estas alturas del mundo, en el siglo XXI, yo soy de... Me parece que o todos empezamos a ser interculturales y transculturales, y en los municipios y en los servicios técnicos. A ver, en los municipios ustedes pueden encontrar a menganita, a fulanito y a no sé quién, que es con el que ustedes se pueden coordinar. Pueden promover también una coordinación general del área, pero al margen de que exista o que no exista, buscan a fulanita, a menganito y tal, que son los que tienen sensibilidad para coordinarse. Cuando hacemos estas cosas en los municipios siempre pasa lo mismo. Es decir, hay que buscar en el ecosistema interno dentro del municipio cómo son las relaciones entre unos departamentos y otros, porque todos están deseando coordinarse, pero no se coordinan nunca, como pasaba en el municipio de Rubí. Perdón por si hay alguien de Rubí aquí, pero como ellos me lo comentaron, es así. Quiero decir, buscar alianzas internas dentro de los municipios para hacer integralidad. Bueno, esto también es para que lo lean en el libro más despacio. Vamos para allá. Los multilemas. Esto sí es una idea interesante que aprendimos de Jesús Ibáñez, que era uno de los grandes científicos sociales aquí en España, y bueno, y muchos otros, para no ponerme en plan intelectual. Es lo siguiente.
sí de uno que veraneaba aquí cerca, Johan Galtung, uno de los mejores sociólogos que ha habido en el mundo, ya murió, por desgracia, pero que él decía, donde hay un dilema hay que montar él decía, un pentalema. Donde hay dos ideas en oposición hay que buscar otras tres que desmonten el dilema. Esto es importante, es un ejercicio de creatividad. Cuando esto se lo explicamos a catedráticos y profesores allí en Madrid, nos decían, estáis locos, esto lo hacen gente muy sesuda, lingüistas, que cogen el Quijote, que cogen la novela no sé qué y la destripan y ven que más allá de Don Quijote y Sancho resulta que hay 5 o 6 personajes que son los que realmente mueven la novela y no tanto Don Quijote y Sancho. Bum, 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 bum. Bueno, pero esto, digo, ¿a ti te parece que lo llevemos a los barrios y que sea la gente de los barrios lo que analice con pentalemas? ¿Eso qué es? Salir de los dilemas. Eso cuando hay varias posturas, ¿no, Tomás? Cuando hay varias posturas sobre un tema, ¿no? Es una forma de resolver. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Menos mal que alguien me intercala. ¿Cómo encontrar? Y la gente las encuentra. No sé si Loli les puede contar una cosa de una señora que estaba allí en Canarias en uno de estos grupos pequeños, no sé qué, tal y cual, y llegó el marido a decir, no, porque eso no es así. Y entonces la señora le dice al marido, tú cállate que no has entendido nada. Mira, aquí ya no estamos en el dilema, aquí ya estamos en el pentalema. Ya hemos superado el dilema. Hemos encontrado 3 o 4 posiciones más allá que las encuentra la gente cuando el técnico o la técnica permite que la gente las encuentre. Ese es el arte. Cómo generar que la gente le dé a la inteligencia y la creatividad sintiéndose en grupo, sintiéndose en comunidad. Ahí es donde encontramos y ahí es donde nos desbordan. Alguien me decía antes, me decías tú lo del desborde. Cómo la gente nos desborda con su propia inteligencia. Pero para eso hay que crear un clima, provocar un clima que genere que la gente diga, pues aquí estoy a gusto, aquí puedo decir lo que quiero, aquí puedo decir una burrada, porque sé que aquel y aquel y aquel vamos a llegar a un acuerdo para llegar un poquito más allá. Cuando se crea ese clima es cuando estamos acertando. No porque nosotros acertemos, sino porque acierta la gente, porque ha superado sus contradicciones. Como decía el otro, echar las contradicciones a ser creativas. Y la gente es creativa cuando se le permite ser creativa y ser operativa. Es que van a pedir el oro y el moro. Jamás he visto que pidan el oro y el moro. Piden las cosas más racionales. En general se quedan más cortos que los movimientos sociales. Movimientos sociales, porque son más o menos de un partido, está el otro partido allí. Pero la gente de base tiene un sentido común enorme. Sentido común que lo tiene para 2 cosas, para decirle lo que quieren a los poderosos y para ser creativo cuando se sienten a gusto con los suyos. Esto es una dicotomía, esto es un dilema, pero ¿cómo salir de ese dilema? Pues esto es una de las técnicas. Nos toca en la parte del diálogo ya, Tomás. El diálogo. Pues venga, a ver si alguien me ayuda si alguien se anima. Y dice alguna cosa. ¿A alguien le ha pasado esto de ser desbordado por la gente con alguna idea creativa? ¿O no han tomado suficientes cervezas en los sitios para hacer esto? El desborde también es el conflicto en un grupo. Claro. Motor, por ejemplo, eso nos marcaría un desborde, ¿verdad? Explique el desborde, Tomás. ¿Cómo? El desborde, que explique el desborde. Venga. Exacto, es Venga. que a mí me encanta, por eso lo pongo ahí, porque que hemos tenido muchos desbordes nosotros ahí. ¿Quién se desborda también? Uno también como técnico. Un desborde pequeño y un desborde grande, siempre viene bien eso. Un desborde pequeño y así más personal. Nosotros educábamos bien a nuestras hijas, claro, como padres responsables, pero las hijas a la adolescencia, y ahora ya tienen 50 y tantos y ya les toca a ellas hacer esa tarea, ¿no? Pero cuando eran de 18 o 20 años, pues la polémica de siempre. Queremos quedarnos el fin de semana por ahí, llegamos a tal hora, no llegamos a tal otra, todos estos temas, ¿no? Hasta que un día, en vez de la clásica tal, nos plantearon, las 2 hijas, nos dijeron, a ver, un momento, ¿ustedes nos han educado bien? Hombre, pues creo que sí. Entonces confían en nosotros, ¿no?
Sí, claro que confiamos en... Entonces, si confían en nosotros, ¿por qué no nos dejan salir por ahí fuera? El problema es de ustedes, no es nuestro. Porque es que están demostrando que no confían. No, yo en ustedes confío, pero no confío en los muchachos con los que ustedes salen, que son unos enloquecidos y que para fardar delante de una muchacha quieren poner el coche a toda velocidad y todos los fines de semana tenemos... Bueno, pues muy sencillo, nos compran un coche a nosotras. Lógica aplastante. ¿Qué está detrás de esto? Darle la vuelta a la pregunta. ¿El problema es de los padres o de las hijas? Nosotros decíamos, el problema es de ustedes. No, ellos decían, cuando ya fueron más mayores, el problema es de los padres. ¿Cómo es que confiamos y no confiamos? Ahora lo pongo en grande. Esto del Papa, aquel viajero que siempre viajaba por todos los lados, ¿no? Y que se fue a Brasil. Entonces llegó a Brasil y, claro, hizo actos con el presidente, con los obispos, Pero en Brasil hay un movimiento muy católico, por otra parte, muy religioso, voy a dejarlo ahí, porque también hay evangelistas, también hay gente que no cree en nada, en fin, hay de todo. Pero tiene una base católico-popular fuerte de la teología de la liberación, etc. Entonces dije, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Porque viene el Papa, salimos todos con banderitas, ¡viva el Papa! Oiga, pero nosotros somos del movimiento de los sin tierra, los que ocupamos tierra, porque no tenemos de qué vivir, y queremos labrar la tierra y producir alimentos y comer de esos alimentos. A ver, el Papa está con esa gente. Hombre, el Papa está con los pobres, no sé qué. Sí, pero se va con los ricos, ahí solo habla con los ricos. Polémica, dilema dentro del movimiento social. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, un momento, ¿el problema es nuestro o el problema es del Papa? Muy sencillo, invitemos al Papa a que venga a los acampamentos y a los asentamientos a bendecir que estamos trabajando la tierra y que estamos saliendo de la pobreza gracias a nuestro trabajo. Si el Papa viene, perfecto, está apoyando al movimiento social. Que el Papa no viene, no quiso venir, es su problema. No sé si me explico. Desbordar es entrar en las contradicciones que existen en la sociedad, que no solo son de la gente de abajo, sino que los técnicos y los políticos y los papas y los empresarios tienen sus contradicciones, y entender cómo dicen una cosa y hacen otra. Entonces, agarrarles por la palabra y decir, oiga, ¿usted no ha dicho que este municipio iba a ser el más participativo de España? Sí, pues, a ver, ¿cómo hace el presupuesto participativo? A ver, ¿cómo hacen los planes comunitarios? A ver, todos los alcaldes siempre nos dicen lo mismo. Yo quiero ser el más participativo de España. Me acuerdo del de Sevilla, que cuando le dije, bueno, usted va a ser más participativo que el de Barcelona. No me digas. Digo, sí, haga los presupuestos desde el 2003 al 2010, o no sé qué, hicimos presupuestos participativos en toda la ciudad de Sevilla. Por cierto, si van por Sevilla y ven el carril bici ese que funciona también, es de los presupuestos participativos que hizo la gente. Pero claro, yo siempre le digo, ¿cuánto dinero ponen ustedes para participación? Yo he llegado a acuerdos de participación más con el concejal de Hacienda que con el de participación. Porque a veces el concejal de participación, perdón si hay muchos concejales de participación, pero les dan poco dinero y les dejan en un rincón del ayuntamiento. Y el de Hacienda, pero el de Hacienda no sale de su ese. Entonces le dice, oye, vamos a hacer presupuestos participativos que ahí te vas a lucir. Pues vamos a hacer presupuestos. 1 millón, ahí tiene usted 1 millón. Claro. Es decir, entrar en la lógica del Estado, en la lógica de los ayuntamientos, para desbordarla. Los técnicos no somos unas personas que estamos en medio de la gente que dice tonterías y de los políticos que están peleados todo el día. Entonces, ¿cómo aprovechamos que las cosas de la gente no sean tonterías, sino que sean creatividades e inteligencia colectiva? ¿Y cómo aprovechamos de los políticos que caigan por lo que dicen? Si usted quiere hacer participación, magnífico, pero bueno, demuéstrelo. Entonces tendrá que decir, es que a corto plazo yo tengo... Mire usted, esto es una cosa de... Usted cree en la democracia a medio y largo plazo, que se vaya generando un cultivo donde los jóvenes, los mayores, etcétera, todos vayamos aprendiendo. En algunos municipios
los más participativos que hemos conocido, obviamente, la gente dice, esto es lo natural. En los demás municipios no se toman las decisiones en los barrios. Nos ha pasado en varios de ellos, ¿no? En Canarias, en Galicia, bueno, vamos a otras cosas porque... Tomás, ¿quién formula las preguntas en los procesos y quién manda los trabajos? ¿Y cómo le podemos preguntar a la IA? Esta ya no es complicada. Aquí ya estamos en... Vamos a ver. Esto de las preguntas, empecé con esto de las preguntas, porque me parece el tema de las preguntas, como decía Jesús Ibáñez, el que pregunta manda. El que pregunta manda. Si te paran, vas manejando y te para el guardia civil, le preguntas, oiga, ¿por qué me ha parado aquí? Un momento, aquí las preguntas las hago yo. Y si eres un alumno o alumna, perdón por los profesores que estáis aquí en activo, y le preguntas al profesor algo, pues el profesor es el que formula las preguntas del examen. Es decir, y en las casas igual. La democracia de la vida cotidiana, las preguntas las hace el padre y la madre. Los hijos... Entonces, ¿cómo educarnos en un cruce de preguntas que sea creativo, que sea innovador, que sirva para todas y para todos? Este es el reto. Este es el reto de la participación. ¿Cómo la inteligencia colectiva de la diversidad es capaz de superar los dictámenes de la pregunta cerrada? Von Foster, que es uno de los padres de la cibernética, nos lo planteó muy claramente. Hay preguntas legítimas y preguntas ilegítimas. Nosotros en los barrios tenemos que hacer preguntas legítimas, es decir, preguntas que no sabemos la respuesta. Y las preguntas que yo les estoy haciendo a ustedes aquí ahora, no sé la respuesta tampoco. Porque la respuesta las tienen ustedes en Totana, en Jumilla, en Torre Pacheco, en no sé dónde. Esas son las preguntas importantes. Y es decir, lo que hacemos aquí es cómo formular las preguntas para que no sean preguntas ilegítimas. Haciendo encuestas, los sociólogos hacemos encuestas. Al final hay gente que te dice, ¿he contestado bien? O una entrevista, ¿he contestado bien? Pues claro, la última persona que se le acercó a hacer una pregunta era un maestro que le estaba examinando. Y la gente tiene ya esa costumbre. Entonces, no valen ese tipo de preguntas. El tipo de preguntas legítimas son las preguntas que se reconstruyen en el propio barrio por la propia gente y que tú preguntas de una manera, pero la gente tiene sus propias repreguntas. Y eso es entrar en diálogos y en escuchas interactivas. Y mejor todavía si son generativas. Porque la gente dice, por ejemplo, los presupuestos participativos, ¿cuándo empiezan a funcionar de verdad? ¿El primer año? No, de ninguna manera. ¿El segundo, tercero o cuarto año? ¿Por qué? Porque la gente ve que se hizo lo que se votó. Hasta que la gente no toca, por eso nos llamamos Tomás todos los... Hasta que no tocamos, aquí no hay... Mi abuela también se llamaba Tomasa. Esto viene de Tomás. La familia. Hasta que no tocamos realidad, no me cuente usted películas, oiga. Que estamos cansados de que nos digan que aquí hay participación y no la hay. Porque además, y aquí vienen estos dos chistes del roto, no sé si consigue leer. Sí, Uno dice, la red social, ¿quién será la araña? Bueno, ahora ya sabemos quién es la araña. Esos cuatro grandes señores, por cierto, todos chicos de Silicon Valley, que le han comido el coco al presidente de Estados Unidos, ¿no? Para que, es decir, yo el otro día estaba en el ordenador diciendo, porque voy a ir a Murcia y tengo unas sesiones, voy el día tal y vuelvo y el ordenador me pone, vuelve el día 17. Y el ordenador, ¿cómo sabe el día que yo vuelvo? Porque todo lo que estamos haciendo está en esa red.
y el ordenador ya sabe qué día llego yo a Murcia y qué día vuelvo de Murcia. Lo sepa yo o no lo sepa yo. No sé si me explico. Bien, pues ¿quién será la araña? El chiste del roto. Y el otro chiste era, nos plantean referéndums para que las preguntas no las hagamos nosotros. Y esto atañe a todos, a derechas, izquierdas y medio pensionistas. El que formula la pregunta ya sabe la respuesta o es muy tonto. Yo, salvo el general Pinochet, que era bastante bruto y que formó un referéndum y lo perdió, todos los referéndums en general se ganan. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como contratar a unos sociólogos, preguntarle a la gente qué es lo que piensa y formular la pregunta de tal manera que ya sabes la respuesta. Por cierto, esto es una cosa que se debería hacer más. Un sitio como Suiza, que no es sospechoso de ser de izquierda radical para nada, todos los años hacen no sé cuántos referéndums. El problema en Suiza es quién hace la pregunta, no que haya muchos referéndums. No que haya muchos referéndums. No hay ningún problema en hacer preguntas. En el sistema español, las comunidades autónomas tienen derecho, en la hojita esa de la declaración de la renta, a formular preguntas a la ciudadanía. ¿Quieren ustedes en Madrid, en Murcia, en Cataluña, en Canarias, en no sé dónde, tal cosa, tal cosa? ¿Por qué no se hacen? El problema no es que se hagan o no se hagan. El problema es quién hace la pregunta. En Suiza hay determinadas ocasiones en las que las preguntas las hace la ciudadanía. O sea, lo que antes se decía de la iniciativa legislativa popular, ¿no? Es decir, un grupo de ciudadanos y de ciudadanas se juntan y dicen, oiga, tenemos el problema de la vivienda. ¿Cómo se podría resolver el problema de la vivienda? Así, 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 así. 3 o 4 soluciones. Y eso se puede preguntar a la gente. Se puede preguntar todos los años, no cada 4 años. No entre peleas entre partidos políticos, no entre peleas entre partidos políticos, sino a la ciudadanía, desde la ciudadanía, como se hacen los presupuestos participativos. Hay nuevos sistemas de democracia participativa, de talleres, de formas de escuchas generativas que creo que tenemos que ir incorporando. Pero vamos, es decir, tenemos en cuenta que la democracia ha tardado como 200 años en que los partidos tengan en cuenta a las mujeres y a todo el mundo y no sé qué, pues en unos 100 o 200 años yo creo que conseguiremos que la democracia vaya más allá de los referéndums y de los votos cada 4 años. Y con eso yo creo que podemos pasar a preguntas. Nos quedan 10 minutos, ¿vale? Para que le hagamos. ¿Sí? ¿Sí? Venga. Preguntas por ahí. Vale. Que tenemos acá a Tomás. Tenemos que aprovechar. Se han quedado anonadados. Y anonadadas. Micrófono, por favor. ¿Cómo es que se llama? De los presupuestos participativos, ¿no? El primer año no, el segundo no, el tercero ya. Es lo mismo que hemos ido constatando nosotros con los ahora planes, empezando diagnósticos. Y es que si tienen continuidad, si hay tiempo, se puede ir construyendo en esa escucha interactiva, porque lo que tú dices, ¿no? Las personas van viendo que suceden cosas, ¿no? Y que donde no había luz, se ponen focos de luz, cosas tan sencillas como decías tú. La gente no pide cosas, en los barrios no se dicen cosas tan extraordinarias, son a veces cuestiones básicas. Entonces eso es interesante de reforzar, ¿no? La necesidad de unos procesos participativos que empiecen con un diagnóstico que tiene tiempo, pero que luego puede tener y tienen unos planes de acción con tiempo también, no de un año solamente, sino de 4 o 5, que fue una pregunta que yo te hice alguna vez en un curso, y es, ¿cuánto tiempo es? Me dijiste como 7 años, dije, eso es lo que necesitamos. Nosotros ahora estamos en la Sierra de Madrid en una experiencia nueva, digamos un municipio de 2000 habitantes,
Primero hicimos una apuesta por los 2 primeros años. Los 2 primeros años han empezado el proceso. Creo que por aquí hay algunos que están también en los 2 primeros años, pero hay otros que llevan 5 años. Yo considero que hacia los 7 años por ahí se empieza a consolidar. Y cuando ya pasa una generación, 15 años, es donde ya aquello queda consolidado y nadie se atreve a ir marcha atrás ya en el proceso, porque ya ha cuajado no solamente la gente mayor, sino la gente que ha crecido con eso, con ese sistema, ¿no? Y que claro, hay experiencias más largas, ¿no? Yo qué sé, hay experiencias desde el año 70, hay un grupo de 300.000 habitantes en el sur de Lima, Villa del Salvador, que lleva funcionando, pues desde el año 70, pues son ya 50 años, ¿no? Por ahí, con sistemas autogestionados, comunidad urbana autogestionada del Villa del Salvador. Pero también hay experiencias en Friburgo, o en Dinamarca, o en Londres. O de Londres, es decir, es que cuando pongo ejemplos de América Latina o de India, la gente dice que son pobres y no sé qué. Perdona, no son tan pobres. Es decir, justamente los sitios más ricos de América Latina, o los sitios más ricos incluso de China, fíjate, en contra del Partido Comunista, hay experiencias interesantísimas que conocer, pero que aquí no se difunden. Pero como son de China, de la India, no sé qué. En India hay un estado que tiene 33 millones de habitantes. No sé si le suena que esto es una cantidad, ¿verdad? Que nadie conoce, además, y nadie conoce aquí. Aquí hemos publicado en castellano un par de libros, pero a nadie le interesa eso. 33. Desde el año 96 llevan haciendo presupuestos participativos del Estado, de los municipios, de las comarcas y del Estado, ¿verdad? Han hecho una mezcla extraña entre Gandhi, marxistas y cristianos y no sé qué. Se han juntado todos y allí están haciendo su lío. Estuvimos allí, lo vimos cómo aquello funciona, bueno, pero a eso a nadie le interesa. Es el sitio con mayor calidad de vida y con más potencia económica de India. Pero nadie le hace caso. Lo mismo le digo. Pero bueno, uno puede decir de Londres. En Londres se le ocurrió a Ken Livingstone en los años 80, es que yo ya soy viejo, ¿no? En los años 80 recoger a muchos latinoamericanos. Y con los latinoamericanos que llegaron huyendo a las dictaduras. En Londres hicieron un plan participativo del Gran Londres. Entonces aquello empezó a funcionar de maravilla. Y enormemente participación, le trajimos a la Universidad de Madrid, etcétera, etcétera, y publicó no sé qué, tal cual. Pero tal era el éxito que Margaret Thatcher no encontró otra fórmula que romper el Gran Londres y dividirlo en municipios chiquitos, con lo cual se diluyó todo aquel. Pero claro, este hombre ya en los 90, Ken Livingstone se volvió a presentar para alcalde, para mayor de Londres. Y entonces se presentó por el Partido Laborista, pero el Partido Laborista tampoco le quería, porque era un verso suelto. Y entonces dijo, bueno, pues me presento como independiente. El bipartidismo, si en algún sitio existe, es en Inglaterra. Bueno, pues le ganó a los 2 partidos y salió alcalde de Londres. Quiero decir, cuando hay una fuerza organizada desde abajo, de gente del común, digamos, eso los políticos listos lo aprovechan y los políticos torpes, sean del partido que sean, no lo aprovechan. Y aquí yo he tenido que trabajar desde Málaga, gobernada por el Partido Popular, hasta Guipúzcoa, gobernada por Bildu, para hacernos una idea. Y distingo entre políticos listos y políticos tontos. Lo decía antes con no sé quién por ahí. Políticos que tienen una visión a medio y largo plazo y que saben que eso cuaja y que da pozo, ¿verdad? Y políticos que están pensando en las intrigas de su partido, en las intrigas contra el otro partido, no sé qué, que están en la batalla corta, en la superficie. No se enteran lo que pasa por debajo. Y es lo que nos pasa a los técnicos, a los políticos y a la gente de la calle. A todos nos pasa lo mismo. O estamos viendo lo que se ve por ahí, las ilusiones que nos venden, o estamos profundizando
en realidades más allá de un tipo o de otro. Tomás, Pero vamos a darle voz a la gente. Sí, por favor. Aquí, que tenemos aquí varias Menos preguntas mal, por ahí. gracias, ¿ven por ahí? gracias, Venga, gracias. tenemos aquí una por aquí. Una, Feministas, que solo por veo aquí. chicos que preguntan. dos preguntas. A ver, por allí también. A Por ver, allí también y por allí. recogemos Cuatro. tres. Tres, ¿Cuántas hay? cuatro. Ah, bueno, cuatro. Cuatro Vamos, preguntas. vamos allá, gracias. Venga, cuatro preguntas. Las 4 al tiempo y cerramos. Venga. Por aquí. Volviendo a lo que has dicho antes del conocimiento situado, ¿no? ¿Te refieres a que cuando... A ver, perdón porque es que me pongo súper nerviosa. Nada pasa nada. O sea, según el conocimiento Tus palabras. situado, te refieres o sea, que haces referencia a lo que es el paso de la naturaleza social hacia la cultura de la sociedad. Bueno, que ha estipulado mucho poder y mucha dominación sobre las minorías en base a la formación del estructuralismo como el del género o de clases sociales. No sé si me explica muy bien porque es que estoy nerviosa. No entendí nada. Ya. Si te quiero te lo repito porque es que me lo apunto y todo, ¿sabes? Es que no se me da muy bien, hay mucha gente y son mis primeras veces en todo esto. ¿Te lo Muy puedo bien, muy repetir? bien. Se ha entendido. Muy bien. Bueno, yo si quieres te lo repito, ¿eh? Si no se entiende. ¿Te lo repito? No, yo te he entendido, Ah, creo. sí, Claro, entonces ella- perfecto. Suani, Me gusta él habla nerviosa. nuestro idioma. Que te habla nuestro idioma. Bueno, gracias. ¿Vale? Cojo Venga, por varias. allí. Vamos por allí. Elena. Por ahí. Bueno, yo quería ver algún ejemplo así más práctico de qué manera desde los procesos participativos podemos orientarlos para que prevalezcan las necesidades de la ciudadanía frente a la lógica de las administraciones, de cómo funciona, cómo podemos converger de forma práctica ya cuando estamos inmersos en un proceso participativo, el que en todo momento ese proceso lo guíe las necesidades de la ciudadanía y a la vez, claro, estamos dentro de una lógica de funcionamiento de la administración en muchas ocasiones. Eso, muchas gracias. ¿Vale? Combinar. Por ahí detrás está bien Avian. Sí, Dos. mi pregunta iba también un poco encaminada a la que ha hecho la compañera y era más, preguntaba y aprovechaba que está aquí Tomás para que nos ponga un ejemplo de cuáles serían las metodologías para hacer esa pregunta a la gente, ¿vale? Que no sea una mera encuesta inicial de necesidades y que sea algo más objetivo y que sobre todo perdure luego en el tiempo una vez que un proyecto o una entidad se ha ido y ha hecho ese trabajo de participación y que sea algo que perdure en el tiempo. No sé si me he explicado yo también. ¿Cómo hace que Lo que no Sí, sé por si ahí. tengo respuesta. Y por pero allí. Y por allí también había una pregunta, por allí. Venga. Sí, hola, buenos días. Potri, levántate, cariñico. Venga. Hola, Tomás, buenos días, encantada. Yo tengo una pregunta que de verdad me inquieta, o bueno, me gustaría saber de parte de usted, y es ¿cuál cree que es el mayor error que cometen los profesionales cuando intentan fomentar la participación comunitaria? el tema de los ¿Sí? profesionales, ¿Hay alguien ¿no? más por ahí? El mayor error que tienen los profesionales cuando participan, cuando activan procesos comunitarios. ¿Por ahí? ¿Hay alguna más por ahí? ¿Vale? Está 4. Vale. Venga. Sí, que Loli nos va... Que ahora le toca a Bueno, Loli. ¿cómo? Que ahora le toca a Loli. Y Sí, nos va a decir, vamos a dejarle a Loli que... Los conocimientos situados es que las científicas feministas, básicamente norteamericanas, que han trabajado como el conocimiento, han destacado más los varones que las mujeres, a pesar de que las mujeres han hecho grandes contribuciones a todas las ciencias. En un momento determinado han dicho, mira, los conocimientos hay que situarlos, hay que ponerlos en su lugar, ¿no? Bueno, esto es un debate entre los científicos en terminologías científicas, etcétera, de la física, de la química, etcétera. Desde Marie Curie para acá, vamos, por lo menos, para entendernos. Pero yo lo traigo también a conocimientos situados con la población, ¿no? Eso es lo que me parece importante. Es decir, cómo generar inteligencias colectivas desde la gente, desde sus contradicciones. Esto es en lo que yo insistiría más.
conocimientos situados, porque las verdades no son verdades universales solamente, la ley de la gravedad o la ley de lo que tú quieras, sino que son también concretos, en un sitio, en un lugar. Y ahí está la prueba del algodón, es decir, ¿sí? Entonces, aterrizar las ciencias es fundamental, es un principio básico de las ciencias, y las feministas eso han insistido mucho en esto. Hay muchas feministas que han hablado de eso, no me enrollo más, porque yo he aprendido de ellas, entonces, ¿por qué vas a aprender de mí si puedes aprender directamente de ellas? Vamos a la segunda pregunta. Convencer a los presupuestos, a las entidades de presupuestos participativos. Había otra por ahí, ¿no? Sí, había la práctica, cómo prevalecer la necesidad de la gente sobre lo que se dice en las administraciones. ¿Cómo hacer eso? Práctica. Pero, a ver, si yo entiendo bien esa cuestión de la práctica sobre lo que se dice, es que no lo tenemos nosotros que convencer, es que la gente ya está convencida de eso. Es más un problema nuestro, en todo caso. Es decir, a ver cómo lo explico. Recuerdo en un barrio de Tenerife, de Santa Cruz, que íbamos preocupados porque el ayuntamiento nos dijo, trabajen ustedes el problema de las drogas, y allí no aparecía nadie en las reuniones. Y venga con ese tema, y no había forma, pero claro, el ayuntamiento no les trabaja. Hasta que un día nos equivocamos. Uno de los muchachos que estaban haciendo convocó aquello de tal manera que la gente llegó y se llenó. ¿Qué ha pasado? Y ustedes vienen a ver... No, nosotros venimos al problema de la vivienda. Ah, claro, porque el problema que tenían en ese barrio era el problema de la vivienda, no el problema de las drogas. Claro que había gente que trapicheaba con drogas. Pero como tenían mala fama por el tema de las drogas, tenían miedo de que erradicaran el barrio, los mandaran a vivir a la Quinto Pino y se quedaran todos sin vivienda. ¿Me explico? Entonces, claro, el problema suyo era la vivienda. Entonces, pues nada, muy fácil. Empecemos a trabajar el problema de la vivienda, señores del ayuntamiento. Y de ahí resolveremos el problema de la droga. Claro. Eso viene porque por el miedo a perder la vivienda, los mismos vecinos le van a decir a los 4 que trapichean, oye, se acabó el trapicheo porque estáis poniendo el problema de la vivienda aquí. Es decir, son los mismos vecinos los que van a actuar en ese tema. Es decir, cómo revertir, desbordar la pregunta, el indicativo que nos habían hecho para eso. Eso viene conectado con la pregunta que te ha hecho, de cómo hacer preguntas. La pregunta es que no estaba bien. Claro. No. Es decir, y eso nos pasa muchas veces. Hay una subvención para no sé qué cosa y vamos a hacer el programa para no sé qué cosa. Pero es que resulta que a la gente no le interesa no sé qué cosa, le interesa otra cosa. Entonces hay que ver cómo, por la integralidad que decía yo antes, conectamos una cosa con la otra, siempre están conectadas, conectamos de tal manera que partiendo de lo que le interesa a la gente, podemos llegar a lo que le interesa también al ayuntamiento. Eso es una forma de plantearlo, ¿no? Y en los ayuntamientos, además, con lo de los presupuestos participativos, yo la forma que tengo de convencerles es muy fácil. Ustedes no tienen que hacer nada y se van a poner una medalla, que es lo que le interesa a aquellos ayuntamientos vagos, a los torpes. Los listos, además, saben que están creando influencia política para medio y largo plazo. Pero claro, es que si el presupuesto participativo lo lleva la ciudadanía, lo lleva un equipo técnico y el ayuntamiento solo tiene que decir al principio pongo tantos cientos de miles o tantos millones para que ustedes decidan, ¿no? La ciudadanía hace todo el proceso con los técnicos y no sé qué, tal y cual, se llegan a unos acuerdos y unas prioridades y al final el ayuntamiento dice, que ustedes han propuesto esto, muy bien, se mete en el presupuesto municipal. O si ya venía en el presupuesto municipal, porque ya estaba agendado, pues la cantidad que sea de dinero, pues ya está. Entonces el ayuntamiento se pone una medalla diciendo, pues en el presupuesto del año que viene todo esto que ha dicho la ciudadanía. La rotonda, el trabajo social de no sé qué, en fin, lo que sea. Entonces, hay ayuntamientos que lo entienden fácil. Vamos, hace poco uno de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, claro.
Y hemos hecho presupuestos participativos con todos los partidos políticos. Hombre, algunos tienen más sensibilidad que otros, hay que decirlo así. Pero la sensibilidad se le nota no en las siglas del partido, sino en la sensibilidad que realmente demuestran en la práctica. Y eso es otra cosa. Bueno, y eso conectamos con cuál es el principal error que tienen las técnicas. Errores. Y nos cerramos. Es que ¿vale? vamos pasados de tiempo, tenemos que llegar a las 12:30, somos muchos y el desayuno, bueno, lo que vamos, el café. Me quedan solo los errores de los profesionales. Vale, solo eso. Vale. Pues no sé si alguien se queda con esa, después hablamos. Cometemos muchos. Yo lo que he aprendido es que cometemos mucho. Y más los de ciencias sociales que los de ciencias naturales. Porque hemos trabajado con médicos, con ingenieros, con arquitectos, con gente de salud, con no sé qué, que de entrada saben que no saben de ciencias sociales. Con lo cual confían mucho mejor. Oiga, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello otro, ¿no? Vamos a hacer, como decía antes Alberic, como decía, vamos a hacer fotografías, porque la gente al hacer fotografías se empodera y se siente protagonista del proceso. O el otro día vamos a hacer una línea del tiempo, qué es lo que ha pasado en este barrio desde el año no sé qué hasta el año no sé qué, etcétera, etcétera. Que eso no es ni de ciencias, ni de letras, ni de nada. Eso es simplemente de cultura de la gente, ¿no? La gente pone allí sus fotos, aquí me casé, aquí hubo una inundación, aquí no sé qué, bueno, todas esas cosas que pasan. Entonces, que la gente se sienta protagonista de los procesos. Y eso a los profesionales nos cuesta. Y sobre todo los de ciencias sociales dicen, oye, ¿y usted en qué me puede ayudar? Ah, no, yo voy a dar una charla de... Bueno, no empecemos por ahí. No empecemos dando charlas, por favor. La gente está harta de nuestras charlas. Hagamos sistemas en que escuchemos a la gente. Que podemos ayudar con un método, y hay métodos y métodos participativos, de mediación, de participación, sí. Pero ojo con las charlas, que somos más aburridos que no sé qué. Y decimos palabras raras. Bueno, esas palabras raras son para los libros y para la academia y para el debate universitario, que necesita precisión, que si inducción, que si transducción, que si no sé qué, pero no se nos ocurra esto en los barrios. Pero hay gente que se empeña en ir a contar todo lo que sabe, como si... Yo es que vengo de la universidad, yo es que soy un profesional. Y claro, la gente está harta, se escaparon de los colegios, oiga. Tomás, no quieren que le hagan más preguntas. ¿Qué te parece si seguimos tomándonos un café ahora, un café, hablando con pues el resto de las personas? Muchas gracias.